tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, iniciando una semana más, la semana del lunes 4 de marzo. El día de ayer, 3 de marzo, se celebra a nivel mundial el Día de la Salud Auditiva y precisamente ese es nuestro tema el día de hoy. Vamos a estar aprendiendo cómo cuidar desde pequeños nuestro sentido del oído, incluyendo todos los órganos que están involucrados para que este funcione perfectamente. Veamos la cápsula y luego les presento a nuestros invitados. La audición es uno de los sentidos menos cuidado por la mayoría de las personas, a pesar de ser básico para nuestra vida cotidiana. Para tener una buena salud auditiva y unos oídos sanos, es necesario cuidarlos desde que somos pequeños. Al nacer, los médicos nos realizan revisiones que se mantienen hasta edades tempranas, pero una vez pasado este periodo, la revisión del estado de la audición queda bastante olvidada. El error más frecuente que cometemos es el volumen alto al usar reproductores de música. Disfrutar de la música es un gustazo, pero hay que mantener el volumen por debajo del 60% para no dañar este sentido. Es importante mantener una buena limpieza de los oídos, siempre con agua y sin frotar en exceso. No abuses de los hisopos. A la larga puede producir daños. Sécate los oídos después de la ducha. Ante cualquier molestia, acude a tu centro especializado y realízate una revisión auditiva. Es muy común sufrir infecciones o pequeñas pérdidas de audición temporales ante ruidos extremos. Los profesionales aconsejan acudir a ello una vez al año, sobre todo si eres mayor de 50 años. En el marco de la celebración del cuidado de la salud auditiva, nuestros especialistas del día de ahora estarán abordando este interesante tema. Bueno, y tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados, a quienes siempre recibimos con muchísimo cariño. El primero de ellos porque nos va a ayudar a que le cuidemos la salud auditiva a nuestros abuelitos a la tercera edad. Así que nos visita acá el doctor Ramón Menaguerra, geriatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de nuevo estar con usted, doctora. Siempre a la disposición de las personas que amablemente nos sintonizan y que ven este interesante programa. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, es invaluable todo lo que ustedes pues aportan, así que nuestros televidentes muy felices y nosotros sin duda de tenerlo por acá. También le damos la bienvenida porque desde pequeñitos hay que cuidar el oído, ¿verdad? Y ahí vamos a estar aprendiendo con el doctor Ronald Pérez, nuestro pediatra amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ronald? Muy bien, gracias, siempre un gusto compartir con todos los televidentes algunos consejos que puedan ayudarnos a cuidar algo tan importante como es el sentido auditivo. Definitivamente es un sentido igual de importante que todos, pero a veces lo vamos dejando un poquito de ladito, siempre la gente va y se ve los ojitos, se ve otro tipo de órganos y deja el oído por un lado, ¿verdad? Sí. Pero cuando ya el pediatra ya nada hay que hacer, ni el médico general, entonces viene y ya nos toca el especialista. Y aquí tenemos con nosotros a la doctora Rubí Díaz Escobar, otorrinolaringóloga. ¿Cómo está, Rubí? Bien, gracias. Gracias a Salud TV por la invitación, porque este es un programa 100% científico, donde hablamos solo cosas bien importantes para aprender, de la cual todos aprendemos, y en especial de un tema tan lindo que me fascina, que es cuidar la salud de los oídos. Muy bien, gracias a ti, Rubí, realmente es un placer para nosotros tenerte por acá. Hablemos un poquito desde cuándo se celebra. ¿Existe el lema cada año o algo para celebrar la salud auditiva o sencillamente es siempre cuidemos y prevengamos enfermedades? Pues sí, hay campañas de prevención en muchos países, y pues en nuestro país ya está empezando también la campaña para empezar a cuidar la salud auditiva desde el momento en que nacemos. Ya existe en nuestro país varios centros donde se realizan los tamizajes auditivos neonatales para determinar si el bebé recién nacido tiene algún riesgo de tener un grado de sordera. Tenemos en el Centro de Audición y Lenguaje, que es uno de los que pertenece al IRRI, que es de los centros de mayor referencia a nivel nacional, para donde se les realiza el tamizaje a los niños, más que todo a los que tienen factores de riesgo, pero si hay algún otro bebé o niño que se le sospecha que podría tener una pérdida auditiva, también se le pueden realizar los exámenes, que son dos exámenes complementarios, como son las emisiones otoacústicas y las respuestas cerebrales auditivas.
Ya en base a esos exámenes, si salen bien en los exámenes, casi siempre se le está haciendo seriados cada 3 o cada 6 meses, y si en varias realización sale mal, entonces se realiza otro examen que son los potenciales auditivos de tallo cerebral o potenciales auditivos de estado estable, ya para determinar el grado de sordera del bebé y tratar así este tipo de sordera, estimulando de cierta forma, que se puede estimular, aunque el niño esté completamente sordo, se puede tratar de estimular el oído para generar un tipo de lenguaje que pueda ser aceptable cuando este niño ya esté en la etapa escolar. Bueno, pero ¿qué te parece si antes de continuar hablando acerca de todos estos exámenes y estas valoraciones, hablamos un poco y le enseñamos a la gente los órganos que realmente están involucrados en ese sentido tan importante como es la audición? Que no solamente toda la gente dice, bueno, es el oído, pero ¿quién más está involucrado? Y aquí pues tú has traído este modelo muy bonito. Sí, la forma pues que tenemos en el oído, la aurícula tiene forma como de un parlante, porque tenemos el sistema en que capta la aurícula, la oreja nos ayuda a captar los sonidos y penetra. Les voy a explicar cómo funciona la audición. Penetra en las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo, luego pasan hacia la membrana timpánica, que no está aquí, no me había fijado, pero no está aquí, pero es una telita como un tamborcito que amplifica. Si el sonido es muy suave, amplifica los sonidos, se abomba, y si el sonido es muy fuerte, se retrae para que los sonidos no dañen el nervio auditivo. Luego pasan los sonidos hacia el oído medio, que es una cavidad llena de aire, que también pueden haber problemas cuando hay infecciones de vías respiratorias, y luego pasa la onda auditiva, se va amplificando en el conducto, en la membrana timpánica, en los huesecitos, y luego pasa hacia la cóclea, que se llama así porque tiene forma de caracol, como pueden observar. Aquí están las células ciliadas internas y externas Estas células son las que ayudan a transformar la energía sonora en energía eléctrica, y luego la energía eléctrica pasa hacia el nervio auditivo o nervio coclear, hacia el cerebro, para que nosotros sepamos qué es lo que estamos escuchando. Entonces, si podemos ver, el oído es muy inteligente, tiene su sistema en el cual funciona perfectamente. Si nosotros alteramos cualquiera de estos sistemas, eso nos puede producir daño en la audición, ya sea a nivel de conducto auditivo por infecciones recurrentes de la piel del oído, o a nivel de oído medio por infecciones recurrentes de otitis media o otitis media severas, o a nivel de oído interno, como puede ser la cóclea o el nervio auditivo. Muy bien. ¿Qué otros órganos a nivel del sistema nervioso central están involucrados? Para los nervios únicamente, un par craneal en específico. El nervio llega a varios aferencias y luego llega al cerebro, que ahí es donde se produce. También hay problemas de los que me imagino que el doctor va a hablar, que son en pacientes ya mayores de edad, que existe cierta atrofia de las células del cerebro, y también se puede producir atrofia de la cóclea y del nervio auditivo por la misma degeneración de la edad, y eso puede llegar a dar también pérdidas auditivas. Por lo tanto, cuando hablamos de salud auditiva, estamos hablando que tienen que estar en buen estado todos y cada uno de las partecitas que tú has mencionado, ¿sí? Exacto. Para que estemos funcionando perfectamente. También pueden haber alteraciones metabólicas que nos puedan llevar a alteraciones en el oído. Exacto. Por ejemplo, pacientes que han estado con mucha deshidratación, o pacientes que tengo un paciente que estuvo tomando mucho y estuvo vomitando y deshidratado, y este paciente presentó un grado de sordera por lo mismo. También alteraciones como la diabetes, la hipertensión arterial. En bebés es importante, a veces hay problemas que no hay muchos síntomas en el bebé, no hay muchos signos, pero pueden tener hipotiroidismo, y eso puede llegar también a causarles pérdida auditiva y por eso retardos en el lenguaje, en el habla. Dejemos entonces esta parte para que aquí Ronald nos hable un poquito de la salud auditiva del bebé, cuáles son los cuidados, las valoraciones tempranas que se deben de hacer para verificar que la audición esté funcionando tal cual, y a partir de qué momento ya esperamos que esté completamente desarrollado el sentido. Claro. Bueno, en realidad el sentido auditivo como tal está ya
no en su totalidad, pero ya está funcional desde adentro el útero, pancita. ¿verdad? De ahí viene el tema de poder hacer un estímulo musical de manera muy temprana, porque nos ayuda ya a ir como encarrilando, estimulando esas vías de estímulo auditivo, ¿verdad? Es alrededor de las 26 semanas de embarazo más o menos. Por lo general es el tercer trimestre en donde uno ya puede hacerlo con más libertad, ¿verdad? Ahora, lo importante en primer lugar es hacer el diagnóstico lo más temprano posible, aún en chicos que en teoría no tendrían ningún antecedente y no tendrían por qué haber un problema. Obviamente, si tenemos un antecedente por parte de padre o madre es mucho más importante, pero aún sin tenerlo, lo ideal, y en la mayor parte de los países se hace un screening auditivo, que lo platicábamos con Ruby temprano. Es muy diferente del screening que se hace en sangre, ¿verdad? El screening que se hace en sangre es para ver enfermedades metabólicas. El screening auditivo se utiliza un aparatito que puede emitir el sonido y poder captar cómo el tímpano está recibiéndolo, y eso nos da una medida. Es importante también saber que hay algunas condiciones que pueden hacer que este examen pueda salir, se manifiesta como pasarlo o no pasarlo, y dependiendo de la agudeza del sonido, ¿verdad? Va desde agudo, medios o graves. Podrán no pasarlo algunos, y hay algunas condiciones que pueden suceder, por ejemplo, en prematurez, cuando ha habido, digamos, acumulación de líquido durante el embarazo, etcétera. Y la recomendación es una o 2 semanas después volver a repetirlo. Por lo general ya se puede tener una medición normal. Ahora, cuando no se tiene o no se dispone de este examen auditivo temprano, va a ser entonces la curiosidad de los padres y del pediatra o del médico de familia, el médico general, que va a estar haciendo el seguimiento de su crecimiento y de su desarrollo, el poder descubrir signos tempranos, ¿verdad?, que nos puedan indicar que este chico pudiera tener algún déficit auditivo, y enviarlo tempranamente a hacer un examen de evaluación. A ver, ¿qué signos tiene que estar pendiente la mamá, los papás, los cuidadores de los bebés, y a qué edad, para decir, bueno, quizás lo mejor lo llevamos a una valoración temprana? Quizás una de las primeras cosas es saber que, por ejemplo, el bebé no sigue inicialmente por la parte visual, ¿verdad? Porque el alcance visual en el primer mes es apenas de 30 centímetros y se va a duplicar el segundo mes. Lo va a hacer más por la audición, cuando escucha la voz de mamá y papá, que va a tratar de seguirlo, ¿verdad? Entonces, el que no aparezca eso llama la atención, ¿verdad? Los padres, bueno, no o sea, sigue. lo llamo, le estoy hablando y no me voltea a ver. Exacto. Y además, los sonidos fuertes generalmente desencadenan en los primeros 3 meses eso que dice la mamá, el papá, se asustó. Es un reflejo que se llama reflejo de Moro, que normalmente desaparece a los 3 meses, pero que una de las cosas que lo desencadena justamente son los sonidos fuertes. Muy bien, entonces ahí tenemos 2 signos bien importantes, sencillos de reconocer, para que usted esté pendiente de que su bebecito tenga un buen estado auditivo, de ese sentido que es tan importante. Vamos a escuchar el avance con Astrid Ábalos y volvemos luego. Estás viendo Salud TV. No apoyárselos y no meterse cualquier cosa en los oídos, porque eso es malo, porque se puede dañar el oído a uno. Y no oír música, porque eso es malo también. No me gusta usar mucho los audífonos. No andarse introduciendo objetos en los oídos. Es una manera también de cuidar. Evitar bastante los audífonos y la música así fuerte. Y también lo que hago es que me limpio bien los oídos. Y también tengo bastante eso de ir al médico y ver qué es lo que puedo hacer. Mi salud auditiva la cuido no metiéndome, limpiándome los oídos con algodón, porque algunas veces cuando uno se mete el algodón se le va para adentro y le causa una infección. Limpiándome correctamente y no sacando el exceso de cegumen, porque eso ayuda a proteger el tímpano. Asándolos, ¿verdad? Después de que uno se baña, limpiarlos. Ir donde el médico, ver cómo está el oído, si uno siente algún síntoma, ¿verdad?
Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Me gusta, de verdad que muy interesante sus respuestas en cuanto a qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud auditiva. Me encantó el escuchar no oír música muy fuerte, el uso de los audífonos, pero vamos a ver aquí, Ruby, dime un poquito, avancemos un poquito en ese tema aprovechando las respuestas. En realidad, ¿qué pasa con los oídos cuando la música es independientemente del volumen con audífonos y por mucho tiempo? O sea, hay cierta predisposición de ciertas personas, como en todo, en los seres humanos, que son más sensibles a los sonidos. Hay personas que pueden estar expuestas a ruidos más o menos fuertes en su trabajo y protegerse y sin tener ningún daño auditivo. Y hay personas que pueden haber tenido menos exposición a los ruidos y tener daño auditivo. Por eso todas las personas, lo recomendable es proteger sus oídos del ruido. ¿Cómo los puedo proteger? Evitar estar en ambientes ruidosos donde yo ya no pueda comprender lo que la persona que está a la par mía me está diciendo. Eso ya es un ruido demasiado fuerte que puede causar daño a mis oídos. O estar en conciertos sin protección, o pasar con audífonos todos los días escuchando música más de 1 hora. Lo ideal es disminuir el ruido, y ahora casi todos los teléfonos tienen una aplicación que le puede decir hasta qué nivel puede escucharlo sin dañar sus oídos, aunque esto es en general para las personas. Pueden haber personas que pueden ser más sensibles a los ruidos. La otra cosa, en las iglesias a veces ponen demasiado fuerte la música, los parlantes a todo volumen, y se escucha en 2 cuadras, 2-3 cuadras, y eso también puede dañar. Los ruidos en los buses que también, o en los microbuses que ponen la música, los que van manejando, todo esto puede producir daño agudo o crónico. Pues estas son las causas más frecuentes. Ahora los niños que hasta desde pequeños les dan teléfono, en Europa es prohibido que a un niño menor de 12 años se le dé un celular, porque eso, además de que las ondas magnéticas que producen pueden producir cáncer de oído y cáncer cerebral, pero las mamás les dicen para que el niño se entretenga, para que no moleste. O sea, no, hay otras formas en que se pueden entretener los niños sin estarlos exponiendo a los ruidos y a las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares. Muy interesante. Bueno, vamos a ver, doctor Ramón Menaguerra, usted estaba mencionando en el corte ahí que había una regla de los 60, que dice que es importante tomar en cuenta para cuidar la salud auditiva, especialmente todos en el camino que todos llevamos a ser adultos mayores, ¿sí? Claro, las patologías o los trastornos auditivos en el adulto mayor pues son debido precisamente a los cambios fisiológicos que tenemos al envejecer. La doctora mencionó los cambios hay un aparatito ahí que se llama órgano de Corti, que es que, hombre, no está ahí porque es microscópico, pero que está dentro de esa, está dentro del caracolito ese que tenemos ahí, la cóclea, ¿verdad? Que tiene unos cilios que se llaman enterocilios, ¿verdad? Que es lo que mueve la linfa cuando sale la onda, y eso transmite al nervio y, como explicó la doctora, se va al cerebro. Pues estos dejan de moverse adecuadamente y se atrofian. Tanto calidad como cantidad hace que el paciente tenga lo que se llama la disminución de audición secundaria a la vejez. Se le ha llamado presbiacusia. Esto y el tinnitus, que es un zumbidito y un ruidito de agua, lo describen como quieran, son las cosas que más frecuentes se quejan las personas mayores. Acordémonos que el oído está 365 días, 24 horas ahí. O sea, estamos dormidos y el oído está abierto, está activo. Está activo, ¿verdad? Entonces es una cosa que está súper bien hecha, ya lo enseñó la doctora ahí. Es una maravilla de la naturaleza y biomecánica y bioeléctrica, todo lo que usted quiera eso. Creo que nadie ha podido hacer todavía una cosa tan perfecta. Pero volviendo a lo de la presbiacusia y el tinnitus, que es bien frecuente en los adultos mayores, y la regla de los 60 que mencionaba la doctora, que la disminución del oído es después de los 60 frecuentemente, ¿verdad? Al tener los ruidos 60 decibeles, que es lo permitido, ¿no? Creo por la OMS, 60, 65, arriba de 80, 85, nos daña ya, ¿verdad? Nos daña. Entonces, y lo otro es 60 minutos, como bien lo mencionó, no exponernos. O sea, que un concierto de rock yo no me puedo salir a los 60
Dura 2 horas, 2 horas y media. 2 horas, hay que ponerse un regulador de los decibeles, que existen aparatitos para eso, ¿verdad? Para poder hacer prevención en este problema, que va a ser difícil por la cultura que tenemos nosotros, de que, hombre, entre más fuerte oigo la música, la escucho mejor, y que nos gritan, o que vivimos en un mundo de ruido de autobuses, y hay personas que trabajan en lugares, por ejemplo, los que trabajan en los aeropuertos, hay que protegerse esos ruidos de las turbinas o de lo que usted quiera, en un aeropuerto, en una fábrica de, no sé, de cemento, donde hay mucho ruido. Todo el ruido es un trauma para el oído si no tenemos lo adecuado cuidado. El adulto mayor cree que la hipoacusia, que la previacusia es parte del envejecimiento. Y lo ven como normal, es que ya no oye. No, si es cuestión de los... Sí, ya no oye porque además ya le dice, fíjese que con este oído oigo menos, doctor, ¿verdad? Ah, sí, don Fer, son los 70 años. Sí, pero el otro tiene 70 años y oigo bien con el otro. O sea que algo pasa en el oído ese y hay que revisarlo. Me gusta hablar un poquito de la prevalencia. Por ejemplo, arriba de 60, 65 años, 1/3 de las personas van a tener previacusia, disminución de la audición. Pero lo que me da la atención es que después de los 75, la mitad vamos a tener problemas. Ya el hecho de no oír, hombre, es un problema de salud. Pero lo que conlleva esto en los adultos mayores, que ya de por sí tienen problemas sociales como de su jubilación, de la soledad, y no oyen, se deprimen, se aíslan y no participan en nada ya. La cadena de eventos desafortunados que le sigue, porque definitivamente si se siente aislado por la brecha generacional que de por sí ya hay en la familia, entonces de pronto ya no participan porque ni siquiera escuchan. Sí, además, y muchas veces no quieren aceptar que no escuchan. Exactamente, inventan y lo que sea. Entonces, una manera de saber que fisiológicamente vamos a perder, un llamado a la familia o al entorno del Señor, que le hablemos de frente, despacio, no a gritos, no que hablar despacio para que Él nos entienda. Ellos son capaces a veces de leer los labios, y a veces de con nuestras los gestos y todo, que es el que complementar la información. Es complementar la información. Entonces nos podemos comunicar con ellos y hacemos que ellos participen, porque es triste que un señor no quiera salir y no quiera estar en una reunión porque no escucha. Claro. Y hombre, no alcanzan para probablemente una prótesis, que ya van a hablar los doctores aquí especialistas, o los implantes cocleares, que para mí es una maravilla. Yo hoy que he estado revisando esto, hombre, que bien, que no sustituye el 100% la audición, pero ya oigo, sí, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que debemos tener en cuenta en los pacientes mayores, y lógicamente ya mencionaron el conducto auditivo externo, que hay unos pelitos, hay glándulas que nos producen el famoso cerumen, que a veces simplemente es un tapón de cerumen que se lo ha pelmazado él metiéndose estos famosos hisopos que no debería de ser, ¿verdad? Pero entonces hay que revisarles todo y ver qué capacidad tienen ellos de entendernos, ¿verdad? Porque a veces ese es el problema, van al médico y uno le habla y cree que ha entendido el Señor y no nos ha oído nada, por no haberle visto el oído y por no ver que de veras nos entienda. Es que son las cuestiones en geriatría que a mí me gusta llamar, que no solo es la pérdida del oído, es la pérdida de la socialización y el entorno que ellos tienen. ¿Qué pasa si un adulto mayor va cruzándose la calle eso ahí va, y no escucha que la bocina del que casi no está a punto de atropellarlo? Una sirena de una ambulancia. Exacto. No escuche el aviso de alguien, el hoyo, señor. Exacto. Pum, ¿verdad? Más ahora que en nuestro país a cada rato se pierden las tapaderas. Exacto. Sí. Bueno, hay señores en los aeropuertos que han perdido vuelos porque no escuchan las llamadas. O que cambiaron la puerta. Todo esto, fíjese todas las consecuencias que puede traer, ¿verdad? En un adulto mayor, pero que sabiendo las causas, ¿verdad? Uno puede irse preparando para protegerse de sus oíditos que están toda la vida abiertos, ¿verdad? Muy bien. Ruby,
¿Para qué sirve el cerumen? El cerumen sirve porque tiene una glándula que mantiene cierta humedad en el oído. O sea, limpian el oído de las células epiteliales que nosotros producimos. Así como en la piel perdemos epitelio todos los días, que no lo vemos, también la piel del oído pierde epitelio. Y el cerumen ayuda a sacarlo. Cada vez que nosotros masticamos y hablamos, esto tiene un movimiento para ir sacando el cerumen. Además, el cerumen tiene un olor específico que no le gusta a los insectos. Si hay cerumen, es difícil que vaya a entrar un insecto a los oídos. Mira, qué interesante, eso no lo sabía yo. A los insectos no les gusta el olor al cerumen. Ajá. Bueno, mira, qué bueno. Repelente. Es un repelente natural, definitivamente. Bueno, pero entonces eso no quiere decir que no hay que hacer una adecuada limpieza del pabellón auricular, cosas que nos estará explicando más adelante también Ruby junto con nuestros especialistas. Vamos a escuchar qué nos ofrece hoy Lianik Borlasca en la sección de Peace and Yoga para aprender a relajarnos con yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlasca y el día de hoy les enseñaré Prasarita Padottanasana, que es una de las posturas más relajantes que encontrarás en la gama de asanas de pie. Su encanto consiste en estirar lo largo de la columna vertebral, lo que tonifica y relaja el sistema nervioso central, además de sostener la cabeza contrario a su peso, lo cual permite estirar los músculos del cuello y espalda casi sin esfuerzo, solo por fuerza de gravedad. Prasarita significa apertura, Pada es pie y Uttana significa intensidad, así que hoy te enseñaré cómo realizar esta postura de yoga. Desde Tadasana o postura de la montaña, separa tus pies un poco más del doble de lo que mide el ancho de tus hombros. Inhala, toma tu cintura y mueve tus hombros hacia atrás. Con la exhalación, aprieta el abdomen y piernas al mismo tiempo que flexionas tu tronco. Con la espalda recta desde la cadera, baja hasta que tus manos puedan tocar el suelo o los bloques de yoga. Apoya tus manos justo abajo de los hombros y sostén la postura con respiraciones profundas y conectando ese ritmo con la intención de soltar cualquier tensión innecesaria que haya en la espalda baja, caderas o parte posterior de las piernas. Con la práctica constante de esta postura, lograrás mantener la espalda vertical al realizarla y podrás tocar la alfombra o el suelo con tu coronilla. Sosténla por lo menos 5 respiraciones profundas. Cuando hayas terminado, vuelve a tomar tu cintura e inhala al mismo tiempo. Con piernas fuertes, abdomen contraído y hombros hacia atrás otra vez, eleva lentamente tu espalda recta hasta estar de pie nuevamente. Toma una pausa para que el flujo sanguíneo regrese a la normalidad y después junta las piernas para regresar a la posición neutral. Prasarita Padottanasana fortalece la parte interna de los muslos y glúteos, estira la espalda baja ofreciendo un alivio en casos de dolor en la zona, fortalece el cuello y mejora el equilibrio corporal, la capacidad pulmonar al respirar boca abajo y nos da una sensación de bienestar por la relajación que nos brinda. Si padeces de hipertensión o dolor crónico de nuca, puedes preguntar en la fanpage cuál variante realizar o pedirle ayuda a tu instructor de yoga. Si estás embarazada, es mejor que evites esta así como cualquier otra postura invertida o flexión hacia adelante. Al hacer esta o cualquier otra asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar aquí con nosotros. Hoy estamos hablando de la salud auditiva. Ya escuchamos qué interesante el cerumen, pues es la forma en la que el tejido se limpia y además nos protege de los insectos porque a ellos no les gusta ese olor. Ahora bien, la forma adecuada de limpiar los pabellones auriculares, qué cosas hacer y no hacer, especialmente con los niños. Vamos a hablar, Ronald, contigo. Sí, eso es un tema frecuente que platicamos con los padres, ¿verdad? Porque uno lo puede ir viendo desde temprano. Es bien característico, por ejemplo, hay chicos que casi no producen cerumen o producen muy poco.
y hay otros que tienden a producir bastante cerumen. Entonces la recomendación inicial que siempre hacemos es que solo lo que se observe en la entradita del conducto, ¿verdad?, pueda ser retirado con cuidado hacia afuera sin introducir el hisopo, ¿verdad? Porque nos corremos el riesgo al introducir el hisopo de meter más el cerumen y que se nos compacte y nos haga un tapón de cerumen que obviamente después vamos a tener que retirarlo. Cuando son chicos que vemos que producen mucho cerumen, recurrimos usualmente, hay unas curetitas que son como cucharitas, que son como unas cucharitas, ¿verdad?, que nos permiten poder limpiarlo con una buena visualización, ¿verdad? Pero eso lo hace el médico, eso no lo va a hacer usted. Exactamente. Y cuando ya hay un taponcito, definitivamente buscamos el apoyo, ¿verdad?, con el especialista para que vaya a retirarlo sin causar ningún daño, porque la idea es que se haga sin ocasionar ningún problema. ¿Y el pabellón auricular se va a limpiar con la toalla? El toalla, pabellón auricular con una toallita normalmente húmeda, se puede hacer con una toallita húmeda, con el mismo hisopo, pero a veces funciona bastante el aceitito de bebé para poder removerlo, ¿verdad?, y limpiar cabal. Esta zona, sobre todo cuando están en la lactancia, muchas veces desliza, puede llegar hasta esa parte, es importante el poder removerlo. Bueno, por lo tanto, sí es importante la limpieza, pero ya escucharon la forma adecuada. No tenemos que estarnos introduciendo, mucho menos a los niños. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor que ya la maña la tiene, doctor? Exacto. Y aprendió hasta con el gancho sandino, con el tapón de lapicero, con las llaves, con el lápiz. Unas laceraciones terribles que, bueno, la doctora los ha de ver, pero yo los veo y ¿qué le pasa? Es que mire, un coágulo ahí, un coágulo, ¿verdad? Una sangre coagulada porque se metieron la llave. Es que me picaba, doctor. Ellos tienen el otro problema que dice el doctor, una resequedad por disminución de la producción de estas glándulas que están ahí. Entonces pica. Entonces, una cremita ahí introducida quita la picazón y sirve hasta para lubricar. La cuestión también de ellos es que toman medicamentos que pueden provocar un problema auditivo. Unos antibióticos, unos diuréticos que toman frecuentemente los adultos mayores. Y ya no digamos las infecciones por su inmunidad baja, que es frecuente. Yo creo que en los niños también, yo recuerdo cuando roté en pediatría, las meningitis que dejaban sordos a los niños, ¿verdad? O que del oído se iba al cerebro, al cerebro las tremendas otitis purulentas, ¿verdad? Esto es ojo con los niños, porque no me toca a mí, pero también lo he visto en adultos mayores, los cuerpos extraños. Se meten el hisopo y el algodoncito quedó ahí adentro. Va quedando varios. Va quedando y ellos en el afán de sacarlo, lo meten. Cuando ya es una catástrofe, una fetidez, un mal olor y la gran infección que tienen por cuerpo extraño. Claro, porque no van a consultar hasta que sienten aquel único dolor de oído que es lo más insoportable que puede existir. Sí. Yo creo que entre el dolor de oído y el dolor de muelas se van a los penaltis. Y el dolor de parto creo que es el que... Sí, bueno, el dolor de parto está definitivamente. Pero la doctora mencionó algo importante, que en los adultos mayores es frecuente cuando tienen un problema infeccioso respiratorio laríngeo. Ahí la doctora dijo muy bien que se comunica el oído medio, porque es aire el que hay ahí, los famosos huesecillos, ¿verdad? Que se comunica por un hoyito ahí, la trompa de Eustaquio. Sí, la trompa de Eustaquio, ¿qué? Eustaquio, por ahí está. Es lo que nosotros cuando vamos en los aviones, los cambios de presión, sentimos que se tapan. Se tapa, y en los adultos mayores, como en los chiquitines, duele. Yo he visto los señores con los dolores horribles cuando cambian de presión, no solo en el avión, cuando a veces suben los ascensores. Ya tenemos edificios aquí altos que los suben a uno rápido. Por solo bajar de San Salvador a la playa. A la playa, correcto. Yo subo a La Palma y con eso, o del centro ahí por Antiguo Cucatlán, se siente, ¿verdad? Estos cambios de presión, el frío en los adultos mayores es un problema serio en otros países, ¿verdad? Porque tienen que ponerse orejeritas porque el frío es capaz de molestarlos, ¿verdad? Es que son cosas que tal vez en los jóvenes... Son cositas, pero todas cuentan. Todas estamos cuentan, hablando suman. de un órgano de suma importancia. Exacto. Porque ya escuchamos qué sucede cuando no podemos comunicarnos, nos vamos aislando y nos vamos perdiendo de muchas cosas, de mucha información importante.
Pero bueno, en la siguiente cápsula, la licenciada Arlen López, fisioterapeuta, nos habla sobre las terapias del lenguaje que se utilizan en aquellas personas que por alguna razón tienen problemas con su audición o que han ido perdiendo también la audición. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy Arlen López, licenciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Este día vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la terapia del lenguaje en personas con problemas auditivos. Es importante la identificación del grado de severidad que tiene la persona con problemas auditivos, ya que hay 3 tipos, está el leve, el moderado y el severo. En el leve, normalmente se aplican aparatos para mejorar la audición, pero si en dado caso es progresivo el aumento de la sordera, es importante que desde niveles muy pequeños vayan aprendiendo el lengua de señas y la comunicación por medio de la lectura de labios. Esas son algunas de las terapias que se les enseñan por medio de vibraciones, para que la persona vaya identificando diferentes sonidos. También se les enseña la forma de la modulación de la boca para que vayan ellos aprendiendo las diferentes palabras y puedan comunicarse y leer los labios desde temprana edad. Estas terapias son a largo plazo, no se aprenden rápidamente, pueden tardar hasta 10 años en aprenderlo. Es un proceso largo, pero que les servirá para todo el resto de su vida. Bueno amigos de Salud TV, si ustedes saben de algún familiar, vecino, pariente, un hijo pequeñito que ha sido diagnosticado o tienen la sospecha que tiene un problema de audición, les recomiendo que no duden en acercarse a un especialista para que pueda ser referido a terapia de lenguaje y con esto aumentar sus capacidades y posibilidades en la vida y que esto no sea una barrera para seguir adelante en su futuro. Soy Arlen López, licenciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de la salud auditiva en el marco del Día Mundial de la Salud Auditiva. Y fíjense que estábamos acá planificando en corte que íbamos a platicar un poco acerca del tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? Es ese zumbidito que usted habrá hoy escuchado en alguna ocasión, espero que no, pero más de alguna ocasión alguien le dijo, ve, me tengo un zumbido en el oído, quizás están hablando mal de mí. Si alguna vez usted escuchó y le dijeron eso, pues ya sabe a qué me refiero con el famoso tinnitus. A ver, ¿por qué es el tinnitus, Ruby, y la importancia que esto tiene? El tinnitus es un ruido que no existe, ¿verdad? Y que el paciente lo escucha en su oído. Puede ser intermitente, puede ser continuo, puede ser como grillos, como chicharras, como un soplido, como ruido de motor, hasta como ruido como de ganso, dicen los pacientes, como que les... ¡ah! O sea, hay diferentes tipos de tinnitus. El tinnitus, siempre que un paciente tiene tinnitus o acúfenos, ese paciente tiene que llevarlo al otorrinolaringólogo. Tiene que revisar porque una causa bien frecuente de tinnitus es que un tapón de cera o un cuerpo extraño en los oídos, como bien dice el doctor, pacientes que se le sacan hasta 5 o 6 hisopos del oído, se le limpia y entonces ya se le quita el tinnitus. Y otra causa es que hay problemas, pueden haber problemas a nivel de oído medio, que pueden ser en los adultos ya un problema que se llama otoesclerosis, que se va osificando la platina del huesecito y por eso el paciente empieza a escuchar un ruido y empieza a bajar la audición, y para eso hay tratamiento. Además de eso puede haber líquido en el oído medio, alguien que tuvo un cuadro de sinusitis, una gripe súper fuerte o pacientes que tienen alergias, puede localizar líquido o moco en el oído medio y eso no da ningún síntoma, más que simplemente el paciente siente que no escucha bien, que no escucha tan claro o que escucha como su voz como propio eco, o sea, egofonía, o que escucha un ruido anormal en el oído. Ese es cuando es en oído medio. Ya cuando es en oído interno, hablando de la cóclea, puede ser causado casi siempre por que las células ciliadas, que son las que transforman el sonido en energía eléctrica, se están muriendo. O un trauma acústico, alguien que escuchó un ruido fuerte, que disparó, que estuvo en lugar donde dispararon y no se protegió,
Si empieza a haber un ruido en el oído, casi 100% seguro que es un trauma acústico. O sea, se produce un edema de las células internas a nivel de la cóclea y eso puede dar una sordera permanente. Y en los pacientes mayores casi siempre es por la misma falta de oxigenación, es la falla más frecuente en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no les da sed y no toman agua. Algo súper saludable para nuestro oído y para todas las glándulas del cuerpo es tomar agua. De las recomendaciones que se les deben dar a los pacientes que tienen tinnitus son disminuir la ingesta de sal porque la sal puede afectar el oído, tomar líquidos suficientes aunque no tenga sed desde la mañana, empezar a tomar 1, 2 o 3 litros de agua. Entre más agua tome, eso va a oxigenar mejor su oído y las arterias del corazón, que son las más pequeñas. Hacer ejercicio, el ejercicio es el mejor oxigenador del cerebro y del oído. Evitar el tabaco, evitar el café, evitar las Coca-Colas, todo eso produce vasoconstricción y puede dar tinnitus o afectar el oído o dar sordera. Otra cosa importante, dormir suficiente de 8 horas mínimo todos los días para que el oído pueda descansar y se pueda regenerar las células. O sea, son recomendaciones básicas para pacientes que ya tienen tinnitus. Aunque lo ideal es que si usted tiene tinnitus y no tiene cerumen, se le tiene que realizar un examen que se llama audiometría. Ahí va a salir si ya tiene un grado de sordera, qué grado de sordera tiene y si se puede dar algún tratamiento para revertirlo o no, o si tiene alguna otra enfermedad como una sinusitis o una otitis media mucosa o serosa que se pueda resolver con el tratamiento con medicamentos. Muy interesante. ¿Con qué frecuencia tú ves niños que padezcan de tinnitus? Yo sé que es bien difícil porque los niños no pueden explicar qué es lo que si de caso lo sienten o lo escuchan, ¿no? Sí, es poco frecuente que lleguen a consultar por eso, pero ya cuando uno se empieza a preguntar, sí logra identificar que realmente ellos han tenido y no lo han logrado, digamos, manifestar. O sea, no lo han logrado identificar como que es algo malo que tendría que haber dicho. El tapón de cerumen es lo más frecuente, ¿verdad? Ya uno dice, mire, oigo, escucho menos, ¿verdad? Se me tapó el oído. Siento tapado el oído y obviamente ahí hay un tapón de cera, cuerpo extraño. Sí, las infecciones con derrame seroso a nivel del oído medio pueden también ocasionar tinnitus. Y dentro del cuerpo extraño en los niños es más frecuente los animalitos, ¿verdad? Los insectos. Los insectos, aunque muchas... Los lápices, las puntas de lápices. Chibolas. Juguetitos, las chibolitas. De las perlitas. Así es. Que ahí termina. Nariz u oído, ¿verdad? Que es lo más frecuente. O semillas se meten. Sí, también. Frijolitos. Las semillas, definitivamente que hay que andarle con mucho cuidado con los niños, ¿verdad? Sí. Doctor, enfermedades metabólicas o ya que nos pueden ocasionar disminución o pérdida completa de la audición, aparte ya de los medicamentos que mencionó. Cuando hablábamos del tinnitus acúfeno, ¿verdad? A veces es, yo doctor tengo meses o un año de estar con este zumbido y nunca lo han visto. ¿Sí? Mire, ya me está dificultando dormir. Porque antes yo me acostaba, pero el problema es que en la noche en el silencio lo escucho ya más. se escucha más y tengo molestias, ok, una evaluación del otorrino y todo. Yo acostumbro siempre, aunque a veces me paso, de mandar un examen un poco más, además de la audiometría, pues un TAC o una resonancia, y hemos encontrado tumores, pues es que no está de más, doctor, malformaciones vasculares, aneurismas, que si no se hubieran detectado hubieran matado al paciente, y el único síntoma que tenía el señor era el tinnitus, ¿verdad? Entonces son patologías, ya mencionó la doctora, las enfermedades neurodegenerativas, cualquiera, la diabetes, la hipertensión, los problemas hipotiroidismo, los problemas pulmonares por falta de oxigenación, los pacientes que han sido fumadores tienen el famoso... Y ahí muchas veces el paciente se marea y pierde incluso el equilibrio, puede perder el equilibrio. Ese es el otro síntoma primordial, que lo ven mucho los otorrinos, el síndrome de Meniere, que además del problema de audición existe el problema del equilibrio, porque el oído tiene las dos funciones, es tan perfecto que además del cerebelo, el otro órgano del equilibrio es el oído. Y cuando hay otoesclerosis, comenzamos con problemas a morirse los cilios, todo el líquido ese que se producía ahí no se produce adecuado y el paciente se cae, claro. Tiene problemas brutales por eso. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con lo último de Salud TV, pero escuchemos las curiosidades de la audición que nos tienen preparados. Ya volvemos.
Todos los años, el 3 de marzo se celebra el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición. Es un día en el que se pretende que todas las personas que quieran se realicen un control auditivo y comprueben si pueden tener problemas auditivos. El origen de este día se debe a la formación de los números 3-3, como los números símbolo de las dos orejas. Esta fecha fue propuesta en la primera Conferencia Internacional en Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, celebrado en China en el año 2007. La pérdida auditiva consiste en una discapacidad sensorial que, según la Organización Mundial de la Salud, estima que existen 278 millones de personas sordas con déficit auditivo discapacitante, lo que representa el 4,2% de la población mundial. Y se prevé que en el 2050 aproximadamente 1 de cada 10 personas tenga problemas en este sentido. Muchas de sus causas son prevenibles y, cuando ya se ha instaurado, su pronta identificación y el tratamiento adecuado puede reducir sus repercusiones. ¿Sabías que aproximadamente 1/3 parte de las personas mayores de 65 años padece de pérdida de audición? La máxima prevalencia en este grupo de edad se registra en Asia Meridional, Asia Pacífico y el África. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Salud auditiva es el tema de hoy. La verdad es que hay tanto, somos hechos a la perfección por Dios y nosotros somos perfectos en hacer cosas para arruinarnos también el sentido. Pero bueno, nos queda poco tiempo. A mí me gustaría que nos vayamos como centrando cada uno en las áreas que les corresponde, en el consejo más amplio que podamos dar. ¿Qué te parece, Ruby? Porque no hemos mencionado, y nos faltan los niños con malformaciones, nos faltan los traumas, ¿verdad? Ajá, cualquier golpe en la cabeza, lo ideal es consultar para ver si hubo un daño a nivel del oído. Además de eso, sí es bien importante, y si no se nos puede ir, los niños. Un niño promedio a los 2 años tiene que decir aproximadamente 300 palabras, a los 3 años aproximadamente 1000 palabras. Lo ideal es que nosotros controlemos los niños, porque muchos niños que yo veo en el Centro de Audición y Lenguaje, es que ya va a hablar, me dijeron que ya va a hablar, que es Haragán. No, o sea, si el niño no está teniendo un lenguaje más o menos aceptable, tiene que llevarlo para hacerle un estudio de audición. A ver, 300 palabras al año. A los 2 años. A los 2 años. Y a los 3 años. Y lo que dijo la doctora, que tenemos que estarlo estimulando con sonidos para saber si el bebé está respondiendo a los sonidos. Porque es bien frecuente que lleguen niños ya hasta de 7 años que con pérdidas auditivas que se les pudieron detectar. Lo ideal es detectarlo entre más pronto posible. Nosotros podemos estimularle el habla. La etapa prelingüística, la etapa que el niño termina de hablar, la mayor parte de su lenguaje termina a los 5 años. Si antes de eso nosotros, entre más temprano lo detectemos, le podemos poner una prótesis auditiva, lo podemos empezar a estimular desde pequeño, o se le puede colocar un implante coclear, como ya hablamos de eso. En otro tema podemos ampliar el tema de los implantes cocleares, que es un oído biónico que se le coloca atrás de la oreja, se le hace la operación, se llega a la cóclea y se coloca un electrodo para que empiece a recibir estímulos auditivos. Entonces, entre más rápido nosotros detectemos la pérdida, se le va a poder ayudar más al niño para poder saber tener un mejor pronóstico en la vida, para desarrollar mejor su lenguaje. Cualquier niño que nosotros veamos que tiene un desarrollo del habla que no es adecuado, o desarrollo motor, o que tiene alguna malformación congénita como fístulas, como los orificios afuera de la oreja, o como esbozos o microtias, que la oreja no se formó completamente, o niños con labio paladar hendido y labio leporino. Todos estos niños son candidatos que tienen que ser evaluados por un otorrinolaringólogo, y se les debe de hacer los exámenes audiológicos para poder restablecer un buen lenguaje. Los cuidados que tenemos que tener con el oído en todo lo que es la niñez y adolescencia, Ronald. Sí, creo que el mensaje claro que debe quedar es que lo menos posible de ser manipulado. Si hay necesidad, debe de serlo con un especialista.
Los padres de familia sobre todo deben de estar pendientes cuando los chicos empiezan a usar los audífonos, que ya un poco lo mencionaron, tienen que saber qué volumen están utilizando, ¿verdad? Deben estar pendientes y escuchar ellos también, porque muchas veces al chico o a la chica le parecerá que el volumen es normal, pero en realidad es un volumen demasiado alto, ¿verdad? Entonces los padres deben de estar pendientes de estar chequeando eso. El tiempo que van a tenerlo debe ser limitado igual, así como con las pantallas. Debemos de tener también un límite en cuanto a el tener los audífonos y estar utilizándolos. Y ante cualquier situación que a ellos les parezca o les llame la atención, vale más preguntar tempranamente, ¿verdad? Y hacer la consulta temprana que esperar, y a veces la intervención pueda diferirse a raíz de eso. Y de tener una pérdida mucho mayor, ¿verdad? Así es. Doctor, el llamado a los adultos mayores que no se deben descuidar. Exactamente, la mayoría de veces no van ellos, lo llevan, entonces la familia, hombre, ¿verdad? Cuando ya se esté deprimiendo, se aísla. Y acuérdense la familia también que esto de la presbiacusia y el acúfeno y tinnitus tiene mucho que ver con congénito, o sea, que se cuiden ellos también, porque si el abuelito o el papá tiene problemas ya, tienen que tener una buena higiene acústica en todo sentido para esto. Ojo también con las metidas en las piscinas, ¿verdad? Yo tengo entendido que el oído nos va cambiando, el oído externo, la inclinación, ¿verdad? Que la mayoría de veces entra agua y él solito puede salir. Pero creo que a medida que nos envejecemos se nos acumula el agua cuando vayamos en piscina, el mar o un río. Podría que es servir agua la gotita de alcohol, ¿eh? Sí, el gotas de alcohol al salir de la Gotas de alcohol al salir de la piscina. Exacto. Aplican también para el adulto mayor. Para adulto mayor, claro, o medicamentos indicados que nos protegen. Y no abusar de la automedicación. Excelente. Ni los autocuidos del oído. Eso es mucho menos. Así. Bueno, por Muchas favor, una gracias. vez al año, por lo menos, visita al otorrino. Hay que cuidar mucho el sentido del oído, así como todos los demás. Todos son importantísimos. Gracias, Ruby. Gracias Ronald. Gracias, doctor Mena Guerra. Un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana hablaremos de un tema que le va a interesar muchísimo: hipoglicemias, así que no se lo pierda. Por hoy que tenga una linda tarde de lunes y que Dios los bendiga. Tener los cuidados necesarios para nuestra salud auditiva es muy importante. Por eso, debes seguir los siguientes consejos para evitar complicaciones en este sentido. En primer lugar, debes estar pendiente de la limpieza del oído. Aunque el cerumen cumpla la función protectora contra varias infecciones y sea un órgano que se limpie por sí solo. Controla el volumen de la radio, la televisión u otros dispositivos de sonido. Si este es demasiado alto, puede dañar el estado de tu audición. La Organización Mundial de la Salud recomienda no escuchar más de 1 hora al día a través de auriculares y a un volumen por debajo del 60%. En épocas de catarros, gripes o alergias, debemos vigilar nuestros oídos más que nunca. Estos resfriados o infecciones pasajeras pueden producir casos leves de pérdida auditiva, ante los que debemos estar prevenidos. Además, debemos prestar atención en la manera de sonarnos la nariz, ya que al hacerlo con mucha fuerza, la presión puede causar daño.